Bienvenidos a todos y a todas. Tenemos 58 asistentes más los panelistas. Ahí estoy viendo a Juan Manuel. Eh, bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de encuentro de jóvenes profesionales del IAPG Comahue. Eh, Mi nombre es Sofía Carballo. Primero les queríamos contar un poquito acerca de la comisión de jóvenes profesionales del IAPG. En este caso, lo organizamos en conjunto, bueno, nosotros, digamos, desde el IAPG Comahue, organizamos una serie de actividades técnicas y no técnicas orientadas a jóvenes profesionales de la industria y a estudiantes próximos a adentrarse en la industria, así que bienvenidos. Nuestras actividades se desarrollan generalmente en Neuquén, pero bueno, y en Buenos Aires. Trabajamos con una comisión como hermana en Buenos Aires. Este año tuvimos que hacer algunas modificaciones en cuanto a las actividades debido al contexto y las mudamos a la modalidad online. Esta es la segunda charla técnica online, así que gracias por participar y bueno, les pedimos por favor que silencien los micrófonos y al final van a poder hacer preguntas, va a haber moderadores de preguntas para que puedan hacerle a Manuel. Así que eh, tenemos la presentación de Juan Manuel a cargo de Nati. Nati, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Manuel Reinaldi. Juan Manuel es geólogo senior de no convencionales de Pluspetrol, quien además es docente en la Universidad Nacional de La Plata en la especialización en exploración y desarrollo de hidrocarburos. Cuenta con más de 20 años en industria, tanto en el ámbito de exploración como en desarrollo en diferentes cuencas de la Argentina, Bolivia, Perú y Colombia. Además, en su experiencia se puede mencionar 5 años trabajando como hidrogeólogo. El trabajo que va a presentar ahora, digamos, es la caracterización hidrogeológica del campo de hidrocarburos no convencionales, un trabajo integrado. Bueno, Juan muy Manuel, si bien. podés pasar al siguiente slide un segundito para hacer una aclaración respecto de las preguntas. Esto, Aquí la estamos. única. A lo largo de la charla los invitamos, si tienen alguna pregunta para hacer, son bienvenidas, las pueden hacer en el chat, pueden desplegar la modalidad chat, tengan cuidado que hay otra opción que es PIR que debería estar deshabilitada, pero esa opción no la utilicen la modalidad chat. Ahí pueden hacer las preguntas que quieran, tienen que usar la opción a todos los panelistas o al organizador o a Natalia Irasusta, cualquiera de las tres, y al finalizar la charla se las vamos a hacer a Juan Manuel. Así que bueno, todo tuyo. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Buenas tardes primero. Acá, bueno, lo que les voy a comentar hoy es un trabajo que hicimos durante unos 2 años, que es la caracterización hidrogeológica de un campo de hidrocarburos no convencionales, un trabajo integrado, ¿no? Antes de comenzar con eso, me gustaría agradecerles a los chicos de la comisión por la invitación. Realmente me gustó mucho que me llamen. Yo conozco a algunos de las chicas que están en Neuquén y bueno, acá en Monterrey también, y bueno, me invitaron y surgió este tema y les gustó a ellos también, así que espero que les sirva. Bueno, por otro lado, antes de comenzar con la presentación en sí lo que les quiero presentar, me gustaría dos, aclarar 2 puntos. Por un lado, decirles que esta presentación es parte es casi toda parte de un paper, de un trabajo que tenemos armado con el equipo de geología de La Calera, de Pluspetrol. Es el fruto del trabajo de 2 años. No fue pensado como tal desde el principio, sino que este trabajo es una compilación de una secuencia de trabajo que como punto final nos permite tener una caracterización hidrogeológica, ¿sí? La fuimos sacando a medida que fuimos trabajando. Acá estoy yo primero, está Lisandro Rodríguez, pero bueno, también forman parte de este trabajo John Byron, que es el geomecánico del equipo, Juan Mariano Herrera, Juan Sebastián María, que es el gerente. Bien, y antes de comenzar, una pequeña reseña de un minutito como para ponernos en tema. Hace 2 años y medio yo estaba trabajando para
Pluspetrol para el subandino boliviano, en exploración y desarrollo. Y un día me llaman y me dicen, bueno, mira, estamos armando el equipo de no convencionales para un área de Cuenca Neuquina, La Calera, estamos ensayando el primer pozo horizontal y bueno, la idea es que vengas vos a trabajar por la experiencia en desarrollo y demás. Bueno, me pareció interesante, así que fui. Entré al equipo, ya estaba Lisandro esperándome y Sebastián. Y bueno, empezamos a trabajar dentro de un marco que si bien ya estaba normalizado, había que hacer un piloto, unos pozos pilotos, después había que empezar a planear el desarrollo. Empezamos a trabajar con eso, esos trazos gruesos, pero bueno, empezamos a trabajar bastante más fino también en lo que es la ubicación de los distintos landings dentro de Vaca Muerta, el distanciamiento entre landings, el distanciamiento vertical, la gente de, la gente de ingeniería de reservorios, bueno, el distanciamiento entre los clústeres de fractura, digamos, había un montón de temas y de incertidumbres que teníamos cuando estábamos empezando con el ensayo del primer pozo. Muchas incertidumbres hoy, 2 años después, siguen estando y algunas se fueron cubriendo, las vamos entendiendo. Lo convencional es algo muy moderno. En estos días están habiendo presentaciones del mismo IAPG de los 10 años de Vaca Muerta, en el cual se tocan todas estas incertidumbres, ¿no? Que actualmente siguen siendo incertidumbres, con algunas pequeñas trazos de certidumbre. Bueno, habiendo dicho eso, ahora quiero que nos olvidemos de Vaca Muerta y que nos focalicemos en los primeros 600, 700, 800 metros. Prácticamente nadie sabía qué pasaba ahí, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo que se empezó a prestar atención a lo que es los acuíferos, a lo que es el agua subterránea, a lo que son los recursos hídricos, ¿no? Que son importantísimos para cualquier medio, pero muchísimo más para un ambiente desértico como el que estamos trabajando nosotros. Bueno, ahora sí, una vez habiendo comentado eso, voy a empezar con la presentación de la caracterización hidrogeológica de un campo de hidrocarburos no convencionales, un trabajo integrado. Como les comenté, esto es parte de una publicación, así que tiene un contenido, un índice, que yo más o menos lo simplifiqué, pero bueno, básicamente vamos a tratar un poco lo que es la ubicación geográfica y geológica, la vamos a ver en general, pero también ciertos puntos que son interesantes. Los requerimientos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Neuquén, que sin duda fueron el disparador de este trabajo. Los objetivos que tenemos que nos planteamos en el trabajo, que se fueron generando a medida del trabajo. Y la metodología, que nos parece que es lo más fructífero de este trabajo, ¿no? Básicamente la dividimos o la organizamos en 3 etapas, después las vamos a ver en detalle. En el medio pudimos llegar a armar una integración regional de subsuelo, que eso también es interesante porque nos mete en el marco geológico e hidrogeológico al yacimiento de La Calera, ¿no? Dentro de la provincia de Neuquén. Después una clasificación hidroquímica, un análisis del ambiente hidrogeológico regional, protección de acuíferos, que también es otro de los disparadores de este trabajo, que es importantísimo, y bueno, las definiciones que pudimos obtener a partir de este estudio. Dentro de la ubicación geográfica general, nosotros podemos decir, bueno, si miramos el gráfico de la derecha, tenemos La Calera, para quien conoce más o menos, sabemos que está muy próximo al embalse de Cerros Colorados, podemos decir, bueno, que estamos a 7 kilómetros al noroeste del embalse de Cerros Colorados. El río Neuquén prácticamente toca su borde suroeste, y hay una serie de vías de comunicación, de rutas importantes que van hacia el norte, hacia el Bajo Dañelo y que van hacia el oeste. Y bueno, lo que no podemos dejar de mencionar es que el campo La Calera está rodeado de 2 de los campos gasíferos más importantes de Argentina. Al oeste se encuentra Guada Pichana y al este se encuentra Loma de Lata y bueno, Loma Campana. A pesar de que está rodeado de 2 importantes campos de gas de Argentina, el yacimiento como productor de reservorios convencionales no fue muy bueno, acumuló algo menos de 900.000 barriles y unos 5 BCF. Bien, eso sería la parte general. Pero lo que hay que empezar a tener en cuenta cuando trabajamos y hacemos un estudio es, bueno, yo tengo esta imagen satelital que la podemos conseguir de cualquier lado. Y si bien veo que la calera se encuentra en un sector plano, puede decir de color marrón, vemos que hacia el norte tengo toda una zona de color más claro que es el Bajo Dañelo. Para los que estuvieron ahí trabajando, saben que es una zona muy particular. Es realmente una depresión muy grande en el sector central de la provincia de Neuquén. Y si me voy hacia el oeste,
encuentra todo este sector de color marrón más oscuro que tiene un patrón bastante particular en lo que es eh, unos cañadones. A primera instancia me están marcando unos cañadones. Y eso lo tengo que empezar a ver, me tengo que empezar a fijar. Y también tengo que tener la posibilidad de irme más hacia atrás y ver desde más arriba y ver que yo estoy ubicado, como se ve en la imagen satelital de la izquierda, en una zona desértica. Pero, a pesar de estar en una zona desértica, como se ve claramente acá, estoy muy cerca de un cuerpo de agua estanco, que es el embalse Cerros Colorados, y muy cerca de un curso de agua, que es el río Neuquén. Bueno, ahora vamos a ver el marco geológico e hidrogeológico, que es lo que nosotros tuvimos que ir viendo a medida que íbamos haciendo el trabajo, ¿no? Y que después van a tener una importancia muy marcada en las etapas ulteriores del trabajo. Si vemos la geología, bueno, esto es un mapa geológico, un extracto de un mapa geológico solo del pedazo del campo, a la izquierda está la calera, en términos generales, y para ubicarnos tenemos el embalse, el lago Los Barriales, el sur, suroeste, y tenemos toda esta zona de traza horizontal, que son sedimentos modernos, ¿sí? Cuaternarios. Después tenemos acá un cambio y empiezan a aparecer estas trazas de color amarillo y verde, que es el grupo Neuquén, ¿sí? Este grupo Neuquén tiene una particularidad, está más bajo que los sedimentos modernos. Luego, a medida que nos vamos hacia el oeste, vemos toda esta zona que ya lo veíamos en la imagen satelital, con una rastra de líneas inclinadas, que es la formación rayosa. O sea, estratigráficamente tenemos aflorando acá algo que es más viejo, no son geólogos, que todo lo que es el grupo Neuquén. Nos estamos planteando y empezando a ver un poco esa característica. Digamos el mapa de la derecha, que es el mapa hidrogeológico, es general, pero es bastante claro, ¿no? Porque es sencillo y claro a la vez. En términos generales, la provincia de Neuquén se caracteriza por tener 3 ríos fundamentales. Al norte el río Colorado, en la parte central el río Neuquén y en el sur el río Limay. Los 3 ríos y todos sus afluentes drenan hacia el océano Atlántico. Pero en el sector suroeste de la provincia tenemos una zona que drena hacia el Pacífico, que es la zona de los Grandes Lagos. Es como para tener una idea, ¿no? Acuérdense que siempre tenemos que empezar de lo macro y después ir reduciendo el estudio, la escala. Bien. El área de trabajo nuestra, la calera se encuentra en el sector 2, que es la región noroeste. Recuerdan que hacia el norte tenemos el Bajo Dañelo, y para quien por ahí no está tan al tanto de lo que son los campos, podemos decir que en este sector, que es la plataforma nororiental de la cuenca neuquina, tiene un desarrollo hidrocarburífero de años, ¿sí? De 30, 50 años, 30, 40, 50 años, y actualmente siguen apareciendo cosas nuevas, los no convencionales, y se ubican en este sector. O sea que a pesar de tener muchos pozos perforados con objetivos petroleros, el conocimiento de los primeros metros, como les comentaba yo al principio, es bajo, es muy, muy bajo, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere empezar a tomar información de los campos vecinos, realmente hay muy poco dato para poder extraer. Bien. Después les quiero comentar los requerimientos para la protección de acuíferos, que es el disparador de este trabajo, ¿no? La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Neuquén se puso a trabajar fuerte y estableció una serie de criterios para proteger los acuíferos. Objetivo claro. Son 3 principales y algunos otros que se van adjuntando según dónde está el campo. Primero hay que asegurar un espesor mínimo de 100 metros de arenas saturadas en agua. Esos hay que protegerlos. Los primeros 100 metros de arenas saturadas en aguas hay que protegerlas. Hay que ubicar un zapato guía en un intervalo definido por un sello hidráulico, regional o local. Y hay que hacer una caracterización hidroquímica de los acuíferos para poder catalogarlos según su uso para consumo humano y para irrigación, para riego. Bien. Los objetivos del trabajo, entonces, como les comentaba, era presentar la secuencia de trabajo de un estudio hidrogeológico integral. Ese es el objetivo principal. Los otros son secundarios, pero la idea es que quede un marco, una idea plasmada del trabajo que hicimos nosotros. Después, por supuesto, integrar la calera dentro de un marco hidrogeológico regional, enmarcar el recurso hídrico según los requerimientos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén, y bueno, y optimizar el diseño de la cañería de superficie en la perforación de pozos hidrocarburíferos. Esto es importante, porque tenemos 2 puntos dentro de la optimización de las cañerías. Por un lado, vamos a asegurar la aislación de los acuíferos, que es lo que pide la provincia,
y por otro lado vamos a tener una optimización de costos. Porque nosotros con un estudio de base podemos elevar o subir una cañería guía, pero si no tenemos estudio de base siempre vamos a tener que ir más abajo para asegurarnos la no contaminación, no afectar de ninguna manera a los acuíferos. Bien, la metodología. Básicamente la agrupamos en este trabajo según cómo fue saliendo y cómo la fuimos haciendo. Son 3 etapas, un estudio hidrogeológico regional, que es la etapa 1, que básicamente es recopilación y análisis de antecedentes de todo tipo, medio físico, trabajar con pozos, al trabajar con pozos del campo, con los pozos petrolíferos, el dato que se tenga, ¿no? Se van a poder estimar unas primeras salinidades que tienen algunas cosas a tener en cuenta y una caracterización del subsuelo con datos preexistentes, bibliografía pura. La etapa 2 es una integración de datos y de antecedentes regionales. ¿Por qué? Bueno, en esta etapa es incorporar todos los datos que están disponibles en un repositorio virtual que generó la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén. Para todas las compañías operadoras, para que pongan ahí su información, se discuten en las reuniones bimensuales y se almacenan ese igual. Y todos los que son operadores pueden ir y nutrirse de esa información. Entonces, en una segunda etapa lo que hicimos fue nutrir el conocimiento que teníamos, digamos, de bibliográfico con todo el contexto de datos para poder caracterizar nuestro campo y empezar a identificar acuíferos y sellos. El tercer punto es empezar a perforar nuestros pozos, empezar a tomar nuestros datos y empezar a hacer el modelo hidrogeológico e hidrogeoquímico de nuestro campo. Objetivos de la etapa 1, hacer la caracterización hidrogeológica preliminar. ¿Eso que incluye? Clima, hidrología, geología, geomorfología, hidrogeología. Importantísimos. Incrementar el conocimiento de los acuíferos en la zona, por supuesto. ¿Qué materiales? Información bibliográfica regional y perfiles de pozo de bloque, ¿sí? Vamos a poder hacer y vamos a tener que hacer algunas correlaciones, pero como yo les comenté, lo vamos a ver más adelante, de los 15 pozos que teníamos para la calera viejos que se perforaron en la etapa de que era un yacimiento convencional, 80, la década del 80, la década del 90, 1980, 1990, muchos pozos empezaban sus perfiles en los 600 metros, 700 metros, y su control geológico empezaba casi en Quintuco. Ese es otro error que ahora vamos a ver. Los principales resultados de la etapa 1. Bueno, el clima de la zona. Es un clima seco, desértico y frío. Ustedes que viven ahí seguramente lo saben. La temperatura media son 15 grados centígrados. Tiene precipitaciones de 150 milímetros por año, por eso es un desierto. Tiene vientos intensos del oeste y del sudoeste. El río Neuquén y el embalse Cerros Colorados, que se encuentran al sur del bloque, en una primera instancia a nosotros nos parecen que podrían conformar zonas de aporte al medio subterráneo. Es una hipótesis. Los potenciales intervalos acuíferos que nosotros vamos a estudiar, y ya lo sabemos por cómo es, digamos, la estratigrafía, son el grupo Neuquén y la formación Rayoso. Y bueno, este dato es fundamental también. El bloque se ubica casi en su totalidad dentro de esta zona amarilla, que es la subcuenca del Bajo Danielo. Es un área que tiene casi unos 10.000 kilómetros cuadrados, se caracteriza por ser un bajo endorreico, es decir, todos los usos efímeros, porque estamos en un clima desértico que hay, se aguan hacia la zona central, que va a tener una zona muy baja. Pero bueno, ustedes que estimo que algunos han estado por ahí, el que no, que haga una vueltita en algún momento cuando nos liberemos de la cuarentena, van a ver que hay un desnivel topográfico muy grande. Nosotros dentro del campo tenemos 200 metros de desnivel, pero en la zona central hay a veces un poco más. Hay hasta 300 metros de nivel que el resto de la zona alta que lo rodea. ¿Eso qué nos quiere decir? Que o vamos a tener niveles de vertientes, afloramientos de agua subterránea, que hay algunos parciales que se están identificados por algunas de las compañías, en algunos sectores centrales, hay algunas pequeñas vertientes naturales, o que cuando hagamos un pozo en este sector, va a ser un pozo surgente de agua. Ya lo sabemos. Bien, seguimos con los resultados de la primera etapa. Vimos que trabajamos algo con los perfiles, entonces, bueno, este es un pozo, la calera 11, que trabajamos con los gamma ray, las resistividades, con un sónico se calcularon las porosidades, y después hicimos un análisis petrofísico y calculamos
identificamos los acuíferos con salinidad menor a las 3.000 partes por millón. Bien, eso es lo que pide la provincia, los acuíferos con menos de 3.000 partes por millón. Nosotros los calculamos y los podemos identificar en este sector, ¿no? El tema es que hay que tener en cuenta cuando se hace una petrofísica para identificar acuíferos de menos de 3.000 partes por millón. ¿Por qué? Todos los cálculos petrofísicos que se utilizan en la industria fueron calculados para sacar la saturación de agua asociada a petróleo. En general, esa agua asociada a petróleo tiene altas salinidades. 50.000, 60.000, 100.000, 150.000 partes por millón, ¿sí? Nosotros pusimos acá en general tiene más de 30.000, como para decir 10 veces más que esto. Eso es que no quiere decir que si nosotros vamos a calcular aguas de 3.000 partes por millón o más, o menos, que son las que tenemos que proteger, y estamos trabajando con un método que fue generado para trabajar con agua de 100.000 o de 50.000, la sensibilidad que va a tener va a ser muy baja. Y va a tener una gran posibilidad de inducirnos a un error. Por lo tanto, hacemos el cálculo petrofísico igual, hacemos una primera identificación, pero la dejamos pendiente de que de poder tomar alguna muestra para calibrarla. ¿Sí? ¿Es válido el cálculo petrofísico? Sí, pero también hay que tener en cuenta que nos puede inducir un error, porque no está generado ese cálculo para salinidades tan bajas. Bien. Esta es la etapa 1. Ahora pasamos a la etapa 2, que es la integración con la información regional, ¿no? Acá, bueno, yo puse para... La idea es ajustar la caracterización de los acuíferos del Grupo Neuquén y de la Formación Rayoso, y ahí incorporamos toda la información pública compartida en el repositorio virtual de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Neuquén. Esta imagen que ven acá es una imagen que tiene una imagen satelital de esta zona de Neuquén. Está el área de la Calera en rojo, están los pozos viejos que yo les comentaba, pozos vecinos, y después tenemos unos pozos que están identificados con estrellitas, con estrellas de color celeste, que son pozos que tienen ensayos MDT en el repositorio, y después están los pozos azules, con estos redondeles azules, que son pozos que tienen LAS. Esta imagen es vieja, es de cuando empezamos a trabajar hace 2 años, pero bueno, es parte del trabajo, entonces nosotros decidimos dejarla para que represente el estado de la situación de ese momento, en el tiempo. Entonces nosotros de la provincia podemos ya incorporar todos estos pozos que están fuera del área, pero que nos van a dar información. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, empezamos también a trabajar con información sísmica. Como ven acá abajo, tenemos un corte sísmico que es tipo un boomerang. Hace en la parte izquierda de la sección sísmica que está más arriba, que es la ribera, pasa por la Calera, en parte central, y después va a Loma Campana. ¿Ahí qué hicimos? Bueno, empezamos a trabajar un poco con las correlaciones formacionales y empezamos a ver qué continuidad tenían estas formaciones, y más allá de la estratigrafía, si veíamos algún cambio en la información sísmica. Entonces empezamos a ver y dijimos, bueno, en este reflector azul es el tope de la formación rayoso y vemos que separa muy bien todas las características sísmicas de lo que es el grupo Neuquén en la parte superior, una información sísmica transparente, sin continuidad lateral, baja amplitud. Después tenemos dentro del rayoso una característica también bastante particular, de buena continuidad lateral, con zonas de alta amplitud, y bueno, hacia abajo también vimos que tenemos como características conspicuas el tope de la formación centenario que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces empezamos ya a incorporar las áreas vecinas con los topes y viendo que tenemos continuidad, que eso es lo que nosotros necesitamos, saber si hay continuidad o no. Podemos confirmar la presencia y continuidad de las unidades geológicas. Empezamos a hacer alguna petrofísica de los pozos con LAS, teníamos con perfiles de las áreas vecinas. Empezamos a definir niveles sello y empezamos a ver algo de la química de aguas. Esto que está acá fíjense que es la misma forma que también veíamos en la línea sísmica, pero es exclusivamente con pozos. Entonces ya hicimos un zoom, ya vimos que tenemos continuidad lateral, que estamos trabajando con la misma unidad geológica, que no hay cambios mayores. Los perfiles nos decían que tampoco había mayores cambios desde el punto de vista estratigráfico, así que empezamos a trabajar más en detalle en la zona de estudio. Es el grupo Neuquén, se encuentra aquí, formación rayoso y la formación centenario. En términos generales, en los campos vecinos se ve definido que la base del grupo Neuquén, que es la formación Candeleros, es un sello regional, así que bueno, lo correlacionamos y lo pudimos seguir tranquilamente dentro de nuestro campo. Los 3 pozos centrales son los pozos de la Calera. Después, en la formación rayoso, empezamos a trabajar y vimos que teníamos
distintas respuestas desde el punto de vista de perfiles, ¿no? Que podíamos hacer otra correlación interna. Así que hicimos una prueba de esa correlación interna, la vimos en la sísmica, no sé si recuerdan la imagen anterior, pudimos ver que esta correlación estratigráfica de perfiles la vimos también en la sísmica, como se ve acá. Entonces, bueno, identificamos 4 niveles internos dentro del rayoso. ¿Por qué hicimos ese punto? Porque el rayoso es una formación fundamental para este sector de la cuenca. ¿Sí? Es la zona que hay que proteger. Entonces tratamos de identificarla y definirla y ver si podemos separarla en zonas con sellos, estaban todas unidas. Queríamos caracterizar un poco internamente lo que es el rayoso, ¿no? Teníamos algunas muestras. Los pozos vecinos, estas que están acá son salinadas en partes por millón, 1800, 2000, 1700, 1900, bueno. En el sector basal de la formación rayosa vimos algo particular. Si prestan atención, el cuarto track de todos los perfiles, este que está pintadito de azul, es la salinidad. Y ustedes ven que tenemos una salinidad bastante constante dentro de la formación rayoso. No veíamos un incremento de salinidad en profundidad, veíamos que era constante con algunos picos referidos a las arcillas, pero veíamos que en la base hay una rampa, encontramos en los pozos vecinos una rampa de salinidad que nos llevaba a otro valor, cercano a los 30.000, en 30.000, 40.000, y iba aumentando en profundidad. Esa característica la encontramos en todos los pozos. Entonces empezamos a ver, bueno, acá pasa algo. Y nos fuimos a un zoom a este sector, ¿no? ¿Qué podemos ver? Como está marcado ahí, vemos que en la formación rayoso, ya en un corte dentro de la calera, lo vimos en los pozos vecinos y nos metimos dentro de la calera con los pozos que tenían datos, pudimos identificar una rampa de salinidad. Esa rampa de salinidad no es más ni menos que un sello hidráulico que separa aguas de más de 30.000 partes por millón hasta 60.000 de aguas de 3.000, en un intervalo concreto y definido de 30 a 35 metros. Esto es un sello hidráulico y es importantísimo, porque puede ser a futuro una zona para asentar cañerías, con continuidad lateral. Bien, seguimos. Y como para resumir toda la información que teníamos, dijimos, bueno, vamos a armar un pozo tipo, el 3001, que era el primer pozo horizontal de la escalera. Pongamos la estratigrafía que tiene, pongamos los niveles que son importantes, por ejemplo, el sello regional de la formación Candeleros, que se caracteriza por un test sin entrada o dry test. Los 4 niveles de la formación rayoso que identificamos nosotros en el trabajo anterior. Y bueno, pusimos las salinidades según los pozos vecinos y veíamos que no variaba mucho, de 1600 a 2500 a 1800, 3000, era más o menos parejo. Ya veíamos que algunos pozos habían apenas tocado el inicio de la rampa de salinidad de la zona del sello hidráulico. Tanto las aguas del grupo Neuquén como de la formación rayoso son no aptas para consumo humano, a pesar de tener salinidades algunas veces menores del límite que establece el Código Alimentario Argentino, que son 1.500 partes por millón. Si tiene menos es potable, si tiene más es no potable. Para que tengan una idea, en general nosotros estamos acostumbrados a tomar aguas de 800, 700 partes por millón, ¿sí? Quien vivió en el oeste de la provincia de Buenos Aires puede haber tomado aguas de 1.200 a 1.300 y ya sabe salada, pero sin embargo está totalmente dentro de los parámetros del Código Alimentario Argentino. Tampoco son aptas para riego estas aguas, ¿no? Y bueno, si vamos más abajo, a la formación Centenario, vemos que tenemos salinidades por los pozos vecinos de 30.000 a 60.000 y son aguas no aptas, por supuesto, para consumo humano ni para riego. ¿Por qué es importante la formación Centenario? Porque a priori se nos presenta como la principal formación, hacer el agua que va a recibir, digamos, hacer la formación que va a recibir el agua de producción. Exactamente eso. Bueno, por supuesto, la formación Centenario tampoco está en condiciones. Los principales resultados de la etapa 2, entonces, la correlación con pozos de áreas vecinas verificó la presencia y continuidad de los principales intervalos para uso en el ámbito, por supuesto, de las reuniones bimensuales y de la hidroestratigrafía de la cuenca. Identificaron y definieron niveles internos dentro de la formación rayoso. Estos niveles fueron definidos, los presentamos en las reuniones y ya están incorporados en lo que es el trabajo general para la formación rayosa, ¿no? Lo que vemos de las reuniones, y está por supuesto toda esta información en
el Drive, le dicen el Google Drive de la subsecretaría. Confirmamos la continuidad, al menos estratigráfica, del sello regional de la formación Candeleros. Basado en la correlación con bloques vecinos, bueno, asignamos salinidades, que era el cuadro que veíamos anteriormente, con los distintos niveles acuíferos y sus salinidades por correlación. Y se definió una zona de transición de salinidades, que es la rampa de salinidades informalmente, o acuitardo, con un término correcto y concreto, de unos 35 metros de espesor, en la base de la formación Rayoso. Separa aguas de 3.000 partes por millón, 3.500, por encima de más de 30.000 por debajo. Bien, ahora vamos a empezar, una vez caracterizado todo, una vez terminado el estudio de hidrología regional, la etapa 1, incorporada la información de bloques vecinos, empezamos a diseñar el plan de toma de muestras para los pozos que íbamos a perforar en la calera. Todavía no habíamos perforado ningún pozo, pero seguimos avanzando en cómo queríamos muestrear y qué queríamos muestrear. Bien, ¿qué hicimos? Definimos un set de perfilaje sencillo, no complicado, no caro. Es, bueno, gamma ray, potencial espontáneo, porque, por supuesto, lo queremos proteger a los acuíferos y no sabemos hasta dónde, tenemos que perforar con lodo base agua. Tenemos lodo base agua, vamos a poder trabajar con el potencial espontáneo. Entonces, gamma ray, potencial espontáneo, una inducción y un sónico, fundamentales. En este momento, nosotros decidimos no tomar perfilajes densidad de neutrón por ser sectores que pueden ser acuíferos, ¿no? Y que hay que proteger. Entonces evitamos, como una norma también de la compañía, sacar esos perfilajes para estas etapas. Por supuesto, desde boca de pozo hasta el fondo de estos pozos que eran más petizos o algunos no. Control geológico, lo tomamos como norma de todos los pozos desde boca de pozo, porque nos aporta un montón de datos, ya vamos a ver más adelante, como criterio fundamental. Bueno, definimos que vamos a tomar muestras de agua en los distintos acuíferos y también definimos que vamos a tomar puntos de presiones en determinados lugares, por ejemplo, para confirmar sellos, por ejemplo, para definir una rampa de presión a medida que vamos en profundidad y poder definir un nivel freático, que ahora lo vamos a ver. En los pozos muestreamos agua del grupo Neuquén, de la formación Rayoso y de la formación Centenario. Como les comentaba antes, las presiones de formación las utilizamos para definir, para precisar la posición del nivel freático del agua y confirmar los niveles sello. El muestreo y los análisis químicos lo realizamos, lo hicimos siguiendo unos principios y procedimientos que después, bueno, Lisandro y el equipo también armamos un listado de los procedimientos que hay que hacer. ¿Por qué? Si bien son análisis químicos y uno piensa, bueno, en general son análisis químicos y no más, unos que están trabajando con los reservorios y en la producción, y bueno, nos parece que es todo lo mismo, no. Estoy trabajando también mucho con la gente de medio ambiente, que yo les comenté al principio que era un trabajo integrado, bueno, todo esto tiene un fuerte sustento geológico, pero en permanente contacto con la gente de medio ambiente total, fue permanente eso. Bueno, con Lisandro, Lisandro empezó a ver y a notar que si nosotros vamos a muestrear agua y queremos ver si tiene 1.500 o 1.600 partes por millón, pero ese muestreador vino de sacar una muestra en vaca muerta, que sacó agua de 150.000 partes por millón con condensado, nosotros tenemos que decir si esa agua de ese nivel tiene menos de 3.000 partes por millón y no tiene hidrocarburos, algo había que hacer. Entonces, bueno, definimos una serie de procedimientos que comienzan con la limpieza y el control de la limpieza del muestreador, que no es menor, una prueba de ese muestreador para asegurarnos que está limpio, y la muestra que vamos a sacar realmente va a ser representativa del lugar, tanto por su salinidad como por su contenido de hidrocarburos, que también hay que estudiarlo, por supuesto. Eso también está definido y aclarado en ese trabajo. Y bueno, finalmente con las muestras químicas que tuvimos hicimos una clasificación, un requerimiento de la provincia, con el método gráfico de Piper, que es una clasificación de familias de aguas, que es muy importante para ver un poco sus características y sus variaciones en profundidad o no. Clasificarlas por el Código Alimentario Argentino y, bueno, por las normas Riverside, que es por las normas RAS, se conocen, que es la relación de absorción de sodio, ¿no? Que define el agua como calidad de riego, es el parámetro que se usa cuando se va a calcular un riego para un campo en Argentina y en todo el mundo, se habla del RAS. Bien.
como verán acá arriba a la izquierda, tengo un mapita de referencia, el área de la calera, y en este punteadito azul, como el agua, con 4 pozos que perforamos nosotros. Esta es información totalmente nueva que sacamos nosotros en este tiempo. Tenemos desde oeste a este 4 pozos, los cuales perfilamos desde el nivel del terreno, con control geológico también. Acá lo saqué para que quede un poco más claro esto, pero el control geológico fue fundamental para confirmar un montón de definiciones que fuimos haciendo. Tenemos el nivel del terreno dibujado con esta línea marrón. ¿Sí? Por supuesto partimos con el grupo Neuquén y por debajo la formación rayosa. En el grupo Neuquén nosotros queríamos ver si la base del grupo Neuquén, que es la formación Candeleros, seguía siendo un sello regional. Bueno, lo confirmamos con más de 11 puntos sin entrada. Confirmamos que es un sello regional. Primera confirmación importante. Seguimos para arriba. Queremos definir, bueno, ¿a dónde está el agua? ¿Cuál es el famoso nivel freático, nivel estático, nivel del agua? Bueno, lo que hicimos fue, por un lado, hacer una estimación primera en función con el sónico. Como tenemos el sónico, sabemos que cuando el sónico deja de tener esos valores anormalmente lentos, ya pasamos de un medio con aire a un medio con agua, entonces estimativamente pudimos ubicarlo por aquí y después lo confirmamos y lo precisamos con los datos de presión. Pudimos definir entonces una zona saturada y una zona no saturada con aire en la parte superior, ¿no? Como vemos, hacia el oeste tenemos una reducción importante del espesor del grupo Neuquén. Eso es porque hacia el oeste se encuentran, como veíamos en la imagen geológica anterior, que teníamos aflorando la formación rayosa. Bueno, ahí está el dorso de los Chihuidos, es un alto estructural, entonces todo lo que va hacia ahí va a estar más erosionado. Pero bueno, acá ya tenemos algunos datos importantes. Después, si vamos a rayoso, empezamos a mirar los 4 niveles que identificamos nosotros y la transición en la base. Miramos los datos de salinidades, que están en partes por millón. Vemos que son variables. Tenemos 1800, 2000, 900, 1200, uno de 5000, 2000. Son variables y no son representativas. Entonces, bueno, vimos que en 4 pozos no pudimos caracterizar un perfil normal de salinidad, es decir, un aumento de la salinidad a medida que se mueve a un ambiente más profundo. No lo pudimos caracterizar para rayoso, tampoco para el grupo Neuquén. Bien, una vez hecho esto, con las muestras que tuvimos, las fuimos a caracterizar y a definir para caracterizar sus familias hidroquímicas con la clasificación clásica de aguas, que es el diagrama de Piper. Básicamente se trabaja con los cationes y los aniones, se plantean en estos triángulos inferiores y caen, las aguas van a quedar definidas en alguno de estos 4 rombos. ¿Sí? Según en qué rombo se encuentran las aguas, van a ser cloruradas y sulfatadas sódicas, bueno, sulfatadas, bicarbonatadas o bicarbonatadas sódicas. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos las muestras del campo, las clasificamos según Piper y vemos que todas nos quedan en este rombo que está ubicado en el extremo derecho del gráfico general de Piper, ¿no? Las 4. Y las 4 entonces vemos que tenemos aguas cloruradas y o sulfatadas sódicas. Estas son todas las muestras. Grupo Neuquén y formación rayosa. Entonces ahí tenemos un dato importante. Todas las aguas que tenemos en nuestro campo son cloruradas, sulfatadas sódicas. Eso no solamente nos está hablando de su composición, sino también si uno piensa en todo lo que es el ciclo del agua subterránea, desde una zona de recarga ideal a una zona de transporte y una zona de descarga ideal, que puede ser el mar, el agua subterránea. En términos generales, las aguas que están en la zona de recarga son cloruradas. ¿Sí? Entonces ya nos podemos también ubicar en términos generales que estamos en una zona de recarga. Para confirmar esto, lo que hay que hacer es un análisis de isótopos, que también la provincia lo está pidiendo, que hay algunas compañías que empezaron a hacerlo también, creo que fue en América una de ellas, pero bueno, nosotros no lo hicimos, pero sí, desde el punto de vista hidroquímico, podemos decir, bueno, estamos en una zona de recarga. La clasificación para la aptitud según riego, utilizando las normas Riverside o el RAS. Estas normas se desarrollaron principalmente en el oeste de Estados Unidos, las desarrolló el USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, un departamento especial dentro del departamento, que es el de sanidades. Y bueno, era para caracterizar y ver qué pasaba con los riegos en el oeste de Estados Unidos en la década del 50, de 1950. Básicamente lo que toma en consideración esta norma son 3 parámetros.
peligro de salinización de los suelos, peligro de sodificación de los suelos y si hay algún peligro de toxicidad externo. Esos son los 3 parámetros. El gráfico es este. Tenemos en el eje vertical los valores de RAS que se obtienen de esta fórmula que está acá. Entonces puede ser un RAS bajo, medio, alto o muy alto. Química. Y después tiene en el eje horizontal, que para mí este es el punto más importante y un poco la explicación de por qué este gráfico tan sencillo se fue proyectando en el tiempo y nunca dejó de ser vigente. De hecho, hoy se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque trabaja con la conductividad. La conductividad es un parámetro que nosotros podemos medir en el campo. Sale la muestra de agua y bajamos un sensor con una lapicera en la muestra de agua, apretamos un botón en un display o en un celular, y ahora celulares puede ser, pero si no es un display, en menos de 30 segundos tenemos un valor aproximado de la conductividad, que nos va a estar hablando de la salinidad, ¿no? Esto es fundamental. Es muy sencillo y ya con nosotros tener un valor de conductividad ya podemos ubicarnos en alguno de estos campos verticales, ¿sí? Básicamente tenemos conductividades muy bajas, medias, altas, muy altas, y estas excesivas, que son los campos 5 y 6, se agregaron en los últimos años. Inicialmente el gráfico llegaba hasta el 4. Pero bueno, trabajando con el RAS y con la conductividad, vemos que tenemos 3 zonas. Una zona verde, que son aguas de buena calidad para riego, sencillo, se puede regar. Una zona con aguas de calidad amarilla, que son aguas que son utilizadas para riego con precauciones. ¿Con qué precauciones? Dependiendo del tipo de clima en el cual me encuentro, dependiendo la cantidad y frecuencia de las lluvias que tengan durante el año, dependiendo si es una zona ventosa o no, la evaporación, dependiendo del tipo de suelo que yo tenga, dependiendo del tipo de afloramientos que yo tenga, dependiendo de la pendiente que yo tenga. ¿Sí? Hay un montón de otros parámetros que la mayoría ya lo tenemos definido nosotros de manera general en la parte de la etapa 1 del estudio. Eso nos va a decir, bueno, caracterizar para riego. Ustedes van a decir, bueno, tiene que ver el río acá en Neuquén, no estamos en Mendoza. Bueno, particularmente en La Calera hay un olivar, así que también tenemos que estar atentos a estas cosas, ¿sí? Porque es parte del campo, es parte de la superficie y es un olivar importante y lo tenemos que cuidar. Bien, y después queda un campo de este color así moradito, que por supuesto es en las aguas que no son aptas para riego. Hicimos lo mismo que con lo que fue la primera clasificación de Piper, y vemos que tenemos los 4 pozos ubicados en el campo y las clasificaciones, ¿no? Acá están sus tablas con sus valores. En términos generales, tenemos los que tienen el cuadradito amarillo, que es el grupo Neuquén, y el rombo de color verde, que es la formación Rayoso. Acá sacamos 5 muestras y vemos que están todas dentro de esta zona punteada roja, que son las zonas de no aptas. No aptas para riego, no se puede regar. Pero vemos que tenemos 3 puntos ploteados y hay 2 que no están. ¿Por qué? Pues son estos puntos que están en rojos que se escapan del valor más alto de RAS. No se puede regar. Estas muestras que están acá, tenemos 4 muestras, hay una que es no apta, una que es casi, está en el límite entre no apta y apta con precauciones, es no apta, y hay 2 que se escapan del valor. El pozo que está acá tiene una particularidad, si bien tiene 3 muestras que son no aptas claramente, hay 2 que están en una zona que con alguna precaución se puede ver dentro, son rombos verdes, o sea que son de la formación Rayoso, y aparece un valor normalmente bajo de RAS, pero es del grupo Neuquén. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a ver esa muestra, hicimos una correlación, lo empezamos a identificar y vimos que se correspondía con un dato de un acuífero colgado, era un acuífero pequeño, aislado, colgado. Entonces, bueno, lo pudimos caracterizar en función de que teníamos perfiles, control geológico, características, bueno, lo separamos y vimos que es un acuífero colgado. Lo mismo hicimos con el resto de los pozos. Bien. Esto que está acá es un análisis de ambiente hidrogeológico regional. Queríamos caracterizar un poco el ciclo del agua, si podíamos ver algo, y queríamos ver un corte estructural, como se hace en el subandino. Dijimos, bueno, vamos a poder armarlo, porque nosotros acá tenemos mapas geológicos que ya lo habíamos visto, tenemos la topografía que la sacamos de Google y es muy buena, tenemos pozos, tenemos sísmica, tenemos pozos vecinos, bueno, tenemos control geológico. Bueno, tratemos de armar un corte estructural, ¿no? Como se hace en el subandino para ver la estructura. Acá queríamos nosotros ver qué información podemos obtener del agua subterránea.
Y armamos un corte que tiene 70 kilómetros aproximadamente entre el dorso de los Chihuidos al oeste y Loma Campana al este. ¿Sí? Empezamos a plotear. Como yo les contaba hoy, en la zona del dorso de los Chihuidos están esos canales, esas cárcavas muy profundas que se conocen como lo que las cárceles, muy marcados, que cuando vimos el mapa geológico yo les comentaba que ahí está aflorando la formación Rayoso. Entonces dijimos, bueno, acá va la formación Rayoso. Después todo lo otro que estaba aflorando, ese color morado oscuro, era Candeleros, pero tenemos el mapa, así que subimos exactamente el contacto y dijimos, esto que estaba acá arriba del dorso de los Chihuidos, y lo que viene por acá es la formación Candeleros. Sí, la tenemos identificada en superficie y en profundidad también, porque tenemos los perfiles y la correlación, así que la ubicamos correctamente con sus topes en cada uno de los pozos. Y en los pozos vecinos también. Acá está la zona de topografía que yo les comentaba, que tenemos un desnivel grande dentro del campo nuestro. Y bueno, esta zona superficial que tiene una cobertura sedimentaria, si bien es delgada, bueno, hubo un proceso geomorfológico que produjo una inversión del relieve, pero acá lo que está aflorando son sedimentos modernos. Bueno, por debajo tenemos la formación rayosa y una pequeña correlación identificando niveles impermeables importantes, ¿no? Hay otros menores, pero bueno, básicamente que podemos ver este gráfico así como lo tenemos. El nivel estático que nosotros definimos por perfiles y lo calculamos con las presiones, que es la imagen que vamos a ver después. Vemos que en los pozos que están en la parte baja tiene un nivel y cuando me voy a la parte alta sube ese nivel. Después sigue subiendo para los pozos de la campana el nivel estático. Es una característica. Por otro lado, vemos que la recarga de esta zona tiene que ser única y exclusivamente en este sector. La formación rayosa se tiene que recargar en la zona del dorso de los Chihuidos. Y la zona de recarga para lo que es el grupo Neuquén tiene que ser puntual, vertical en todo su afloramiento y por supuesto en esta parte alta o en la parte más alta cuando se está subiendo al dorso de los Chihuidos también tiene que ser una zona de recarga. Este ascenso que tenemos dentro del campo nos llamó un poco la atención. Bien, vamos a ver ahora un punto que también es un objetivo del trabajo, ¿no? La protección de acuíferos, que tiene, bueno, unas ciertas condiciones para la protección de acuíferos que están definidas por la Secretaría, que ustedes tienen que asegurar los espesores mínimos de aislación de acuíferos y el estudio tiene que definir también la profundidad a partir de la cual se puede perforar con lodo base petróleo. O dicho a la inversa, ¿qué intervalo tenemos que perforar desde la superficie con lodo base agua? Que es un problema. Perforación genera un montón de otros problemas, aparte de que se tienen dos lodos en un pozo, hay que hacer un cambio de lodo, hay que hacer toda una serie de trabajos que encarecen, complican. Entonces lo importante es tenerlo definido de antemano, ¿no? Esas son las condiciones para proteger los acuíferos. Y los requerimientos son, bueno, como les comentaba, tenemos que tener 100 metros de areniscas saturadas en agua, ¿sí? Dentro de la zona, ¿se acuerdan que tenemos saturada y no saturada? Dentro de la zona saturada tenemos que tener 100 metros de arenas, no totales, 100 metros de arenas. Aparte de esos 100 metros, todos los acuíferos que sean aptos para consumo humano y o riego deben ser protegidos. Si tenemos por debajo acuíferos aptos para consumo humano o riego, hay que protegerlos. Y bueno, dentro de los niveles contemplados como 100 metros de arenas, no se puede poner medio metro, 50, no sé, 2 metros y medio, no, hay que poner niveles de 5 metros o mayores. Bien, esta imagen quedó acá, es sencilla, yo creo que quienes son ingenieros la van a manejar muy fácil, nosotros geólogos también, así que los ingenieros muchísimo más. Acá lo que hicimos fue tomar los puntos de presión a distintas profundidades, que los ploteamos en el eje horizontal como TBD, como profundidad vertical, True Vertical Depth, y pusimos para cada punto de presión su presión medida y su profundidad. Presión medida y su profundidad, lo fuimos volcando en un gráfico. Y luego lo que hicimos fue intentar preparar una curva que los contenga de la mejor manera. Acá tenemos una muy buena correlación, una línea de correlación, y vemos cuando esa línea de correlación proyectada hacia el eje horizontal se encuentra con el eje horizontal, me va a estar diciendo cuál es la profundidad del nivel freático, ¿sí? Me está diciendo que el nivel freático para este pozo en particular es 89,6 metros. Entonces, ese dato nosotros lo contrastamos con la estimación que veíamos con los perfiles de sónico y pudimos empezar a definir los niveles estáticos. Bien,
en la etapa 3, esto ya es un poco digamos, la parte más jugosa del trabajo, ¿no? Hicimos una correlación para definir el espesor de la zona saturada, que es la que tenemos que corregir, que proteger, perdón. Entonces pusimos todos los pozos, algunos con el control geológico. No puse todos los pozos nuevos con control geológico porque era mucho trabajo, pero sí para que vean la importancia que tiene, ¿no? Y la clarificación, la claridad que da cuando te encontramos esta zona que está acá abajo, que es en la formación Candeleros de la base del Grupo Neuquén, que es el sello regional, está identificado por correlación, por ensayos, dry test, digamos, ya está definido. Por encima tenemos una zona saturada hasta un nivel, ese nivel es el nivel que medimos y que medimos en función de las tomas de presión. Entonces lo fuimos ubicando precisamente y nos dejó una zona no saturada arriba y una zona saturada. En esta zona saturada, este pozo que está acá, que es el que se encuentra en el extremo suroeste del campo, tiene 282 metros de zona saturada en agua. Total. Hay que ver cuánto hay de arenas. Este 240, 200 metros, 180, 140 y 107. Pero en estos pozos pasa algo. Fíjense que este pozo que está acá no tiene perfiles casi hasta la mitad de la formación Candeleros. Estos no tienen perfiles de superficie. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para extrapolar un nivel freático a la zona donde no tenemos datos? No hay perfiles, no hay pozos, no hay ninguna manera de correlacionarlos. Estaban en blanco los pozos, como les comentaba yo. Bueno, lo que definimos fue, a partir de los 4 puntos que nosotros teníamos definidos fijos por mediciones de presión, se tomaron esos niveles, se tomó en cuenta que la recarga estaba en el oeste y se tomó en cuenta también un nivel estático estimado en función de los 4 puntos que teníamos y una pendiente de ese nivel estático mínima, subhorizontal el nivel estático, pero con cierta pendiente porque está dentro de una zona alta de recarga, así que una leve pendiente tenía que tener, menor a 1 grado. A partir de eso, armamos un mapa de una posición de un nivel estático teórico. Y nos definió que para este sector, de este pozo, la calera 14 tiene 182 metros de zona saturada, 140 y 107. ¿Sí? Bueno, genial. Espesor de la zona saturada, tenemos que proteger nosotros 100 metros de arenas saturadas. Pero acá no hay problema, porque en 280 metros seguramente tengamos 100 de arena, pero acá que tenemos 107, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para poder definir? Bueno, tenemos que calcular qué porcentaje de arena y qué porcentaje de arcilla tenemos en ese intervalo. Así que lo que hicimos fue eso, calcular en los 4 pozos que tenemos perfiles completos, después los extendimos a los otros pozos que tenemos algún dato más, definimos el volumen de arcilla total que teníamos, y después definimos una relación espesor total, net thickness, el espesor total, respecto al espesor total de arenas, y vimos que para todo el campo podíamos tomar como 0,7 el factor de correlación. Es decir, en este pozo que está acá, que tiene 107 metros, bueno, yo sé que en este pozo y en todo el campo voy a tener cada 100 metros 70 de arenas. Es decir, este pozo no podría tener su zapato en este sello regional. Me tengo que ir más abajo. Bien. Y acá estamos con la protección de acuíferos. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos un mapa isopáquico de la zona saturada entre el tope de la formación Candeleros y los distintos niveles freáticos. Hicimos un mapa de espesor y vemos que tenemos los mayores espesores de zonas no saturadas en la zona alta de la Barda, al este, con 380 metros, y los menores espesores, menores a 100, inclusive 20 metros, hacia el este, cerca de la zona de recarga. ¿Sí? Bien. Hicimos este mapa y vimos que teníamos esa variación del espesor no saturado, que ya lo veíamos en el corte nosotros también, de 280 metros hacia el este a 107 hacia el oeste. Entonces, ¿qué hicimos? Definimos, teniendo en cuenta que el espesor de arenas dentro del espesor total es el 70%, definimos que la isópaca de 143 metros de zona saturada es la que me va a dejar los 100 metros de arenas saturadas cubiertas. Es decir, a partir de mis 143 metros de la isópaca, mapa de zona saturada, hacia el este yo voy a tener 100 metros o más de arenas saturadas. Voy a tener mucho más de espesor total, 280, pero yo sé que a partir de esta isópaca hacia el este voy a tener más de 100 metros de arenas saturadas. Es decir, puedo ubicar mi zapato en la formación Candeleros, en la base del Grupo Neuquén.
Y también sé que desde esta isópaca hacia el este voy a tener menos de 100 metros de arenas saturadas. Es decir, voy a tener que asentar mi zapato en un sello más profundo. ¿Y qué sello más profundo habíamos definido nosotros? Bueno, la base de la formación rayoso. En el sello hidráulico, en la rampa de salinidades, vamos a tener que extender nuestra cañería guía casi toda la formación rayoso hasta su base. ¿Sí? Realmente el mapa este nos facilitó un montón y permite también a la gente de perforación empezar a definir y decir, bueno, no necesito de un pozo a otro, necesito 400 metros más de cañería. No, no, los estoy definiendo ahora, los estoy definiendo con este mapa. Bueno, ¿cuáles son los principales resultados de esta etapa? Bueno, los niveles acuíferos presentan una muy buena continuidad regional, que lo habíamos visto inicialmente. Las aguas del grupo Neuquén y de la formación Rochoso no son aptas ni para consumo humano ni para riego. Grupo Neuquén, formación Rochoso y formación Centenario son aguas cloruradas sulfatadas sódicas. Se determinó que el espesor de la zona saturada presenta una disminución, la zona saturada por encima del candelero, desde el oeste hacia el oeste se va disminuyendo. Dijimos que esa relación espesor total, espesor de arena es de 0,7 y a partir de eso empezamos a hacer el mapa que les mostraba recién. Y bueno, como les comentaba recién, se hizo el mapa isopáquico para poder definir, el mapa isopáquico de la zona saturada, para poder definir dónde están los 100 metros de arena saturada. Definimos una isópaca y vemos que hacia el este no tenemos problema y hacia el oeste tenemos que ir más abajo con el zapato de la cañería. Como para terminar, estas dos imágenes que me puse como, bueno, ¿qué definiciones obtenidas a partir de la caracterización hidrogeológica? Bueno, primero ubicar los pozos sumidero y monitor. Analizando imágenes satelitales, la topografía, la geología de superficie, la hidrogeología, que es superficie, el estudio de fragilidad hídrica, las instalaciones de superficie, ahí trabajamos muy fuerte con la gente de Facilities, las condiciones hidrogeológicas, con todos estos datos que están acá, discutiendo, yendo y viniendo. Bueno, en la parte alta me interesa poner los pozos sumideros. No, pongamos en la parte baja. Bueno, ¿qué parte de la parte baja? Bueno, fijémonos en lo que es la topografía, si hay un curso efímero, las variaciones que tengamos. Todo eso lo podemos ver y lo tenemos condensado en lo que es este estudio, ¿no? También podemos definir el entubamiento de pozos. Y eso es importante tanto para la economicidad de un proyecto como para poder planificar de manera correcta, ¿no? Porque la diferencia que tenemos a un lado y otro teórico de esa isópaca de 143 metros son 400 metros más de cañería. ¿Sí? Que en un momento no se pueden generar, hay que planearlo de antemano. Bueno, de esta manera sabemos qué pozos van a necesitar 400 metros más de cañería que otros, ¿no? Más allá de su topografía. Para eso trabajamos con nivel estático, nivel freático, espesor de la zona saturada y los 100 metros de arena, ¿no? Y bueno, pudimos definir bien cómo es el entubamiento de pozos. Y bueno, para finalizar, digo que también trabajamos con este informe para las muestras de agua y la toma de presión. En función de esta planilla que hemos armado nosotros teórica de correlación de los pozos vecinos, empezamos a definir un cuadro teórico hidroquímico y después fuimos a muestrear para confirmar o no. Bueno, algunas cosas confirmamos y otras no. Por ejemplo, confirmamos que no hay una gradación, un perfil normal de salinidad dentro del rayoso, la salinidad es homogénea, variable. Bueno, y los puntos de expresión para definir los niveles estáticos. Bueno, creo que con esto ya está justo con el tiempo, con algún minutito más, pero bueno, la idea era caracterizar, presentarles el trabajo Excelente. y el trabajo realmente que hicimos nosotros. Y espero que sirva, ¿no? La idea es que sirva como guía para acá o para cualquier otro lugar. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, excelente, Juan Manuel. Se notó mucho la docencia ahí. Bueno, tenemos bastantes preguntas, así que vamos a ir a ver a las que lleguemos. Dale. Te las voy a ir formulando. Dice, para la Dale. primera etapa, ¿tuvieron soporte de alguna consultora en hidrogeología o el trabajo lo hizo enteramente el grupo de geociencias? La primera etapa la hizo, yo me olvidé de contarlo, porque tenía que contar tantas cosas. ¿Recuerdan el primer comentario que le hice, la primera reminiscencia, es que yo entré a trabajar al grupo y bueno, empezamos a trabajar con Vaca Muerta y a los 2 o 3 meses llega el informe hidrogeológico de una consultora, así, que hizo esa primera etapa. Nosotros esa primera etapa la completamos con otras petrofísicas, teníamos datos de petrofísica, pero no nos cerraban. Y eso fue un poco el comienzo de todo, ¿no? Empezamos a ver que en la petrofísica fallaba, por supuesto, porque no son especialistas en hidrocarburos, ¿no? Pero sí,
el fuerte de la primera etapa lo hizo una consultora. Perfecto. Otra pregunta más dice, ¿identificaron alguna herramienta o compañía con mejor funcionamiento para obtener las muestras? ¿Y en qué zonas más permeables veían invasión de lodo o filtrado? Bueno, el tema de las compañías, yo creo que en términos generales son todas las compañías más o menos cumplen con los requerimientos. Después, particularmente me pasa que yo estoy más asociado a alguna compañía que otra, pero eso es algo personal, digamos. Me parece injusto decirle que es compañía, pero me parece que, no sé, Baker, Schlumberger, por ahí Halliburton también, pueden completar tranquilamente la toma de muestras. Lo que sí es importante es lo que le comentaba yo, ir y asegurarse que el muestreador esté limpio. Es ir a la compañía, llenar el muestreador de agua destilada, sacar la muestra y mandarlo a analizar al laboratorio. Ese análisis de laboratorio tiene que ser una muestra blanca, no puede tener una parte o dos o 50 partes por millón de hidrocarburos, o no puede tener 100 partes por millón de salinidad, tiene que tener 0 o 1 o 5, pero no puede tener 100. ¿Sí? Eso es importantísimo. Les va a evitar perder tiempo y les va a asegurar que el dato que saquen ustedes es correcto. Y después, en la zona, empezamos a ver en algunos de los pozos, los últimos que perforamos, como seguimos perfilando también todas las etapas, empezamos a ver, y el control geológico desde superficie, empezamos a ver que en algunos sectores del campo tenemos gas o algunas manifestaciones de gas mínimas en rayoso. Son cosas que nos llaman la atención, pero en general no tenemos hidrocarburos. O sea, no tenemos mayores problemas de invasión, si eso iba a la pregunta. Sí. Pero no lo he respondido. Dice, ¿tuvieron algún problema operativo durante la toma de muestra con MDT? Sí, sí, hay algunas muestras que no pudimos tomar, algunos niveles, como son por ahí, algunas cosas raras. Por ejemplo, dentro del miembro candelero sacamos una muestra. Si ustedes prestan atención en la presentación, salió un valor de 4000 y pico de salinidad. Bueno, justo habremos enganchado algún nivelito mínimo dentro de eso. Pero después es bastante criterioso y es importante tener un criterio para la toma de muestras. No ir a buscar por ahí los 5 que hemos, uy, no, estos son 10 centímetros de esta muestra. No, tratemos de ubicarla en los intervalos que sabemos que más o menos 10, 15 centímetros vamos a poder entrar en la misma capa y tomar la muestra, de manera de asegurarlo, ¿no? Pero sí, los problemas operativos, esos no los pudimos escapar. Fueron pocos, pero tuvimos algunos. Dice, ¿el valor de STD y la composición química lo obtienen de los muestreos de los punzados? De los punzados, sí, y de los MDT. Inicialmente con los MDT de los punzados, empezamos ahora, ya tenemos un par sumidero monitor que están en trabajo, ya lo fuimos muestreando y lo fuimos siguiendo, sí, sí, y, y también de los MDT. Y acá en este trabajo están volcados solo los datos de los MDT. Pero ahora, como se los conté que este trabajo ya lo teníamos cocinado, empezamos a recibir las muestras del pozo sumidero y monitor. Del sumidero, no, del sumidero lo sacamos al principio, cuando se hace un estudio, hay que hacer una serie de pruebas al pozo sumidero. Nosotros pedimos que antes de empezar a hacer las pruebas se haga un bombeo para asegurarnos y tener una muestra de agua, que bueno, la de perforación y la de completación mucho no les gustó, pero la tenemos a esa muestra, la caracterizamos, la peleamos a muerte y la conseguimos. Y después, bueno, ya el sumidero pasa a ser sumidero, ya no se puede mostrar más. Por eso es que necesitamos la primera muestra, después que se suma lo que venga. Y en el pozo monitor, por supuesto, el muestreo seriado que pide la provincia lo tenemos y nosotros en general pedimos un muestreo intermedio, porque realmente el costo de un análisis químico es mínimo y nos ayuda a tener un seguimiento mucho más preciso. La siguiente pregunta dice, ¿el perfil test de formación múltiple puede agregar información de las presiones de la formación en estudio? Disculpame, se me cortó y no escuché bien. Sí, repito, ¿el perfil test de formación múltiple, FTM, puede agregar información de las presiones de formación en estudio? Sí, por supuesto. Sí, ni hablar. Lo importante es tener ese gráfico, digamos, es un gráfico de tendencia que sirve también para dentro de un reservorio, para poder identificar si tenemos dos fluidos. Eso se usa mucho en cualquier lado, pero bueno, en el Golfo de San Jorge, en todas en los yacimientos del Golfo,
se suele tomar cuando hay una capa espesa, bueno, a ver si hay un contacto de agua o no, yo también lo he tomado para acá, para Mulichinco. Bueno, tomamos 5 o 6 muestras y según cuando hay un quiebre de pendiente en esas presiones, bueno, podemos inferir que estamos cambiando el fluido. Sí podemos identificar fluidos y sí sirven para identificar los 4 o 5 puntos que tengamos, extendemos esa línea, cuando llega a la línea horizontal, al eje de las X, podemos estimar la posición. Eso es un cálculo normal que se hace en hidrogeología y por supuesto acá también, ¿no? Llegaron como 5 preguntas más, así que... Bueno, dice, a pesar de ser clasificada como no potable y no apta para riego, ¿se contempla el uso del agua de la zona para otra función como agua industrial o para fractura? Mira, yo te voy a hablar ahora de el campo que estoy trabajando yo, ¿viste? Porque es un tema, digamos, delicado. Yo sé que hay algunas consideraciones. Lo que sí te digo es lo que dice la norma. Vos tenés que proteger los primeros 100 metros de arenas saturadas de aguas. Esa agua hay que protegerla. Hay que protegerla, es decir, no se puede perforar con lodo base petróleo. Hay que asegurar y siguen a muerte lo que es las cementaciones de esas zonas. Piden un detalle del perfil de cemento punto a punto para asegurarse que esté bien aislado. Piden muestras, están los pozos, el diagrama, nosotros inyectamos en Centenario, entonces el primer punzado de inyección tiene que estar 50 metros por debajo del tope de Centenario y el pozo monitor tiene que llegar hasta casi la base de Rayoso, pero no llegar a la base, tiene que estar 20 o 30 metros para arriba, de manera de tener una zona que sabemos que no hay contacto. Hay que protegerlos. Si el agua, bajo algunas circunstancias, se puede usar, yo creo que va a ser complicado, digamos, porque esta es una zona desértica y, como está diciendo el estudio, ¿no? Sé que hay algunas compañías que utilizan agua, por supuesto las que están lejos del río, las que están lejos del agua, fracturan igual, entonces el agua la sacan de algunos pozos. Yo creo que esta agua no debería tomarse, esa primera agua, más allá de que es potable o no potable. Por eso es que piden los primeros 100 metros no tocarlos. Yo creo que agua que tenga 150 metros ya se puede utilizar para eso. 150 metros de arenas saturadas. Puede ser, no sé, 300 metros, 400 metros. Hay que hacer el estudio, pero yo creo que sí, pero siempre respetando los primeros 100 metros, porque ese es un requerimiento de la provincia y tiene que quedar. Bueno, dice, los 4 niveles identificados en formación rayoso se correlacionan con los 4 miembros de la unidad. No te sabría decir. Yo creo que sí, pero realmente nunca lo encaramos de ese lado. Yo creo que sí. Eh, no, no sé. No te voy a decir la verdad. No lo vimos de ese lado. Sí vimos que tenía una respuesta de perfiles distintos. O sea, lo separamos en función de qué. En función de la respuesta del perfil. Vimos que estábamos hablando de un perfil cilíndrico en el tope, de un perfil con una línea de base de arcilla en una segunda etapa, cambiaba la línea de base de arcilla en el tercer nivel y en el cuarto nivel tenía otra característica. Entonces lo separamos. Dijimos, esto sabemos que desde el punto de vista de la roca son distintas. Son distintas. Son distintas miembros, no lo sé, no lo vimos. Lo que sí te digo es que dentro de ese pozo, esos 400 metros son distintos entre sí seguros. Tienen distintos perfiles, distintas líneas de base de arcillas, distinta electrología, distintos intervalos arcillosos, espesores, cambia. Pero no te puedo asegurar que sean los mismos los miembros de Rayoso. Bien, la siguiente pregunta es, ¿realizaron alguna caracterización con isótopos? No, nos quedó pendiente, la vamos a hacer en la próxima muestra que saquemos, la vamos a hacer, la pedimos y la empresa, y bueno, con Lisandro, que también es un impulsor total de esto también, bueno, todo el equipo lo hizo, ¿no? Yo estoy presentándolo, pero lo hicimos todos. No tomamos la muestra, sí la queremos tomar y en el próximo muestreo que hagamos vamos a tomar la muestra y la vamos a hacer. Sí, nos parece, es importante también un poco para caracterizar si estamos en una zona de recarga, de conducción o descarga, desde el punto de vista hidrogeológico es fundamental. Otro dato que nos podría dar eso es si realmente ese ascenso que tenemos en el nivel estático en los pozos que están en la parte alta de la barda se debe a algo natural o se debe al aporte del agua subterránea, digamos, como son ríos influentes de ambiente desértico y por el vaso de agua gigantesco que es el embalse Cerros Colorados, se está aportando agua
al medio subterráneo, que seguro que sí, no tenemos muestras. Bueno, creo que vamos a dejar ahí las preguntas. Tenemos más preguntas, pero por una cuestión de tiempo, sí te queríamos consultar cuándo si ya tienen una fecha de presentación de este trabajo. Mirá, Compartas eso. no, no tenemos fecha de presentación de este trabajo, no. Lo queríamos presentar ahora. La idea es mostrarlo y que, bueno, que sirva a alguien, ¿no? Que alguien lo pueda utilizar. Entonces queríamos ver cuál era el lugar especial para presentarlo, ¿no? Tal vez nos gustaba el Congreso Geológico, pero es el año que viene, después nos quedamos, el Congreso Geológico que era este año, después se paró todo y bueno, vemos. Ahora te digo, estamos mirando todos dónde presentarlo porque estamos con ganas de mostrarlo. eh, Porque es un trabajo sencillo que se puede hacer, ¿no? Que por supuesto que hay que tener soporte de algunas consultoras para hacer algunos trabajos, pero me parece que es interesante y es un producto que podemos hacer nosotros, entre como nosotros, geólogos, ingenieros, digamos, todo el trabajo junto de la compañía, ¿no? Eh, no estaba dentro de este trabajo, pero podría charlar un buen rato de lo que fue la interpretación de los análisis de ensayo de bombeo, después sumidir y monitor, las discusiones con el grupo de ingenieros que realmente fueron buenísimas, intensas pero buenas, y bueno, pero no les puedo decir dónde. Estamos mirando. Si alguno tiene una idea, que nos lo diga. Bueno, hay varios interesados preguntando por eso. A ver si se va a publicar en algún Sí. lado o cómo contactarse. Sí, sí, no, sí. Ni bien tengamos el lugar, les decimos. Sí. Bueno, Juan Manuel, desde ya muchísimas gracias por tu presentación. A todos los asistentes les pedimos por favor si pueden responder una encuesta que dejamos ahí en el chat, que son preguntas muy sencillas para elegir temáticas a futuro. Así que bueno, sin mucho más que decir, Juan Manuel, muchísimas gracias, excelente presentación. Y, Bueno, 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 muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad de presentar esto. Les quiero agradecer sinceramente. Bueno, me parece genial esto que están haciendo de poder tener distintas temáticas para poder avanzar en este momento, ¿no? Que es el momento de estudiar. Ahora es el momento de estudiar y de aprender. Después cuando llegue el trabajo nos va a consumir todo el tiempo, el trabajo fuerte. Acá se puede trabajar también, pero bueno, podemos tomarnos estos tiempitos para estudiar. Muchísimas gracias, ¿eh? bien, y el miércoles que viene a las 17 horas tenemos la próxima charla que los invitamos a asistir, que el orador es Lucas Sepúlveda y es la evolución de la tecnología aplicada a la construcción de pozos en la cuenca Neuquén. Así que bueno, como todos los miércoles a las 17 horas, los invitamos a asistir por el link que les mandamos o a través de nuestras redes sociales. Así que bueno, muchas gracias a todos por asistir.